Igual la recibo con mucha alegría porque es la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Y además es mi hija. ¿Cómo está, hija linda, preciosa? No la iba a recibir. Oye, he estado nervioso como primer día de colegio. ¿Cómo está, Jimenita? Bien, muy bien. O ministra, perdón. Bien, gracias. Oiga, le ha tocado harto duro. Ayer fue noticia en todas partes esto de la ISAPRE. Obvio que tengo que preguntarle. Por supuesto, sí. ¿Qué va a pasar con aquello? Bueno, primero saludar a todas las mujeres, sus auditoras, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y que nosotros como gobierno estamos apoyando mucho. Es un gobierno que se ha declarado feminista, el avance en los derechos de las mujeres y de las mujeres de todo el espectro de edad. Nosotros hicimos unos anuncios en relación a, por ejemplo, que dentro de las medidas que se anunciaron para el día de hoy vamos a incorporar 1000 cirugías más para mujeres con incontinencia urinaria, y que es muy importante porque hay una lista de espera, y con eso vamos a lograr reducir esa lista de espera y llevarla a duplicar las atenciones que hacemos anualmente en cirugía de incontinencia de lista de espera, y eso es muy importante. Y también, además, perdón, es dignidad de la mujer también. Por supuesto, ¿no? Es dignidad, afecta Claro. especialmente mujeres mayores. También en el anuncio está el que a través de la Cenabast, que es la Central Nacional de Abastecimiento, que es la institución que realiza las compras para el sistema público, nosotros tenemos una ley que es reciente en la que esta Central de Abastecimiento puede intermediar compras también para farmacias privadas de una cierta cadenas de farmacia y farmacias que se afilian a esta posibilidad, y se incorporaron 27 anticonceptivos para reducir el precio, y son rebajas de precios de hasta un 80%, así que es muy, muy relevante estos dos anuncios vinculados a salud en el Día de la Mujer, uno para las mujeres en edad reproductiva, como es el uso en la rebaja de precios gracias a la intermediación de Cenabast de anticonceptivos, y otro de mejorar y disminuir las listas de espera en las mujeres que están esperando por una cirugía de incontinencia urinaria. Claro que sí. Bueno, además yo quiero aclarar que el otro día estuve conversando con Jimena, me dio un tiempito porque ha estado muy ocupada todo este tiempo, y le dije, pucha, el día 8, el Día de la Mujer, te quiero entrevistar, pues Jimena, a un empeño. Me había prometido 80.000 veces venir y no había podido venir. Así que hoy día, para homenajear también a nuestras mujeres, como lo hemos hecho durante toda la mañana, a través de esta ministra de Salud, que para mí es un orgullo tenerla al frente, porque además es mi hija, y yo me siento muy orgulloso de ser su padre. Bueno, y vamos a los de la ISAPRE que me había preguntado. Bueno, nosotros hemos estado muy ocupados y preocupados con el tema de las ISAPRES, producto de que necesitamos establecer un mecanismo. La superintendencia tiene un plazo para definir un mecanismo por el cual se va a dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. Estos son temas bien complejos y que afectan directamente a los afiliados de las ISAPRES. Y esa es la preocupación del gobierno, que los 3 millones de afiliados de la ISAPRES no pierdan sus derechos. Y efectivamente el fallo establece condiciones que son desafiantes y cuyo cumplimiento de alguna forma podría generar una situación de crisis en el sistema privado y con consecuencias hacia los prestadores privados. Claro. Y un efecto sistémico en la salud, razón por la cual este gobierno en el fondo está preocupado de dar respuesta a esta situación. Nosotros hemos estado trabajando junto con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno, también a veces con Interior, trabajando también con el Ministerio del Trabajo, en analizar la situación y plantear una propuesta en la cual nosotros tenemos varios elementos que tenemos que cumplir. Primero, que tenemos que dar cumplimiento al fallo, que lo que pide es que las tablas con las que se cobran, la tabla de factores que define cómo varían los precios según la edad de los sujetos. En las ISAPRES hoy día hay más de 900 tablas de factores distintas. Claro. Y la Corte pide que todas esas tablas se lleven a una sola tabla, que es la que definió la Superintendencia de Salud el año 2019. Y eso implica que hay personas que el precio les debería subir, otros que se debería mantener y otros que se debería haber bajado desde abril del 2020. Y eso es lo que crea esta devolución. Esta deuda, claro, esta devolución de los cobros en exceso para las personas que el precio debiese haber bajado desde abril del 2020. Y eso se cobró en exceso a través de 35 meses hasta el mes actual, 36 meses el mes que viene,
y nosotros tenemos que ver la forma de hacer esa devolución, y lo que dice la Corte es vía excedentes. Entonces, y esto de la Corte Suprema, o sea... Sí, la Corte Suprema. Claro, es otro poder del Estado, digamos. Claro, es bien importante para la gente que está escuchando que cuando la Corte dice que la devolución es vía excedentes, no es que las ISAPRES vayan a hacer un cheque, sino que tienen que mes a mes se abre una cuenta corriente de excedentes, como funciona habitualmente los excedentes, a nombre de cada afiliado, y la persona puede ir usando prestaciones, copagos, medicamentos, etcétera, y una vez al año, si no ha ocupado esos excedentes, se le puede devolver en forma efectiva. Ese es el mecanismo que definió la Corte. Ahora, esta devolución, perdón, significa, como se ha comentado en algunos sectores, una lápida para el sistema de ISAPRE. Lo que pasa es que se plantea, por supuesto, la ISAPRE dicen es una cantidad, nosotros hemos hecho modelos que son promedios como para establecer el tamaño del problema y que se entienda por qué el gobierno está entrando a esta situación, porque también para algunas personas dicen, pero ¿por qué va el gobierno a ver un mecanismo para que se pueda dar cuenta de este fallo y no simplemente que se cumpla el día cero? Justamente para explicar que la cuantía del problema es lo suficientemente grande como para generar una crisis, y por tanto estamos obligados a tratar de dar una respuesta. Y cuando ellos dicen, le ponen una lápida, claro, si nosotros pusiéramos todos los elementos en el momento uno sería muy desafiante, pero justamente por eso es que estamos haciendo una propuesta en el que se desplazan en el tiempo y se hace una aplicación gradual de ese fallo, justamente para dar una oportunidad de que se logre un equilibrio financiero en las ISAPRES y efectivamente puedan seguir funcionando. Ahora, eso implica exigencias en el sentido de que se da un tiempo en el que no se aplicaría, por ejemplo, uno de los elementos que es la tabla de factores, y se podrían iniciar las devoluciones mes a mes, como pide la Corte, a través de los excedentes, no vía un cheque inmediato a toda la gente. Pero también implica que, por ejemplo, las ISAPRES tendrían que tener un plan de contención de costos, de manera que en este tiempo que se está dando ellos hagan también un esfuerzo en lograr el equilibrio financiero. Estamos en una situación que es difícil proyectar cómo va a seguir evolucionando, porque estamos saliendo de una pandemia que la verdad es que ha afectado mucho los parámetros de los sistemas de salud, la siniestralidad, es decir, el número de personas que se han ido a atender, la complejidad de las atenciones, el hecho de que se use tanta licencia médica, y eso se ha ido normalizando. Entonces eso también puede ayudar a lograr un mayor equilibrio si uno les da un plazo como para lograr ese equilibrio financiero. Pero lo que nosotros no podemos hacer, y está entre los bordes de lo que nosotros estamos planteando como propuesta, es aportar recursos fiscales para esto, ni tampoco podemos... Que sería injusto, además. Que sería injusto, ni perdonazos. Claro. Entonces, lo que tenemos que ver es viabilizar cómo se puede cumplir el fallo, y nosotros eso lo vamos a analizar responsable y prudentemente, y evidentemente tenemos que seguir trabajando. A los parlamentarios les presentamos una propuesta de cómo sería el mecanismo, pero tenemos que afinar todavía los plazos para que realmente se logre dar una oportunidad al equilibrio financiero. Bueno, ojalá que se llegue a un acuerdo, porque mucha la gente que está en peligro, y seguramente FONASA en este momento no va a dar abasto para sí, pero FONASA gente, justamente, ¿no? Parte de nuestra propuesta es como mucha gente se ha trasladado de ISAPRE a FONASA, más que nunca antes en la historia. Nosotros también, como parte de nuestra propuesta, es generar una nueva modalidad de cobertura financiera para la gente que usa libre elección en FONASA. Claro. Porque la gente en FONASA puede usar el prestador privado, al punto que el 40% de las atenciones que hacen los prestadores privados son para FONASA. Pero cuando uno usa el prestador privado siendo FONASA, la cobertura financiera, el copago es muy alto. Entonces nosotros, dentro de la propuesta, estamos proponiendo que FONASA pueda contratar seguros, la gente en FONASA pueda contratar seguros privados complementarios intermediados por FONASA, de manera que sean más baratos, que no haya descreme, que acepten gente con preexistencia, que acepten personas mayores y que tenga una tarifa plana, y eso permita tener una mejor cobertura de copago en el prestador privado. Y eso es parte de la propuesta integral, de manera que la gente de clase media tenga más opciones para elegir y no se sienta que en el fondo, si no tiene el seguro privado o no le parece la propuesta que estamos haciendo, que va a tener que esperar un tiempo para que le rebaje el plan, que tenga una alternativa de solución que es factible y que va a seguir usando sus mismos prestadores. No queden huérfanos de la atención. De la atención. Quiero agradecerle a esta hora, porque ya es la 1:05, a Rafa Araneda, mi compañero que está en Estados Unidos en este momento. Él transmite desde allá. Él Cuéntamelo Todo con la Tite hasta ahora, que me cedió estos minutos porque yo sabía que usted venía atrasadita porque tenía mucho trabajo. Mucha actividad. Usted acaba de decir que, como está terminando la pandemia,
¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Realmente está terminando? Bueno, hemos visto las cifras que han ido bajando, de repente suben un poquitito, pero ya se puede hablar de que estamos ya como saliendo del túnel. Sí, yo no dije que estábamos terminando, pero saliendo. Saliendo. O sea, en relación al periodo más crítico en el que hubo una mayor cantidad de muertes y hospitalizaciones graves, evidentemente ya desde mediados y desde el año pasado, en realidad estamos en una situación bien distinta, en que si bien hemos tenido nuevas oleadas de casos, a veces muy importantes, como fue el verano pasado, ya no se acompañan de la misma carga de hospitalización y de muerte. Sin embargo, sigue habiendo fallecidos y sigue habiendo hospitalizaciones graves, pero en menor cuantía, en parte por las campañas de vacunación tan exitosas que hemos tenido en el pasado, y también porque mucha gente ya ha enfermado y tiene una inmunidad natural que se va reforzando con las nuevas infecciones. Y eso, de alguna forma, va uno saliendo de la situación crítica que ocurrió hace 3 años ya, desde que empezó la pandemia. Y en eso nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que los grupos vulnerables se vacunen, y hemos relanzado la campaña de vacunación. Tenemos buenos nuevos mensajes para el uso de la vacuna bivalente, y eso nos va a permitir tener más seguridad de que efectivamente el virus no se va a ir, va a seguir con nosotros, se va a transformar en un virus endémico, pero que no va a producir el impacto que tuvo cuando recién llegó al ser humano en China y se empezó a transmitir, porque era un virus zoonótico, claro. Es decir, un virus que venía de los animales y que generó el impacto que todos hemos vivido, y que incluso impactó a las ISAPRES, impactó al sistema público, impactó al sistema de salud de todo el mundo, impactó nuestras formas de vida, la sociabilización de los niños, impactó la educación. Y yo creo que van a faltar años para todavía valorar realmente todos los impactos, incluso, por ejemplo, en el traslado de personas que vivían en las ciudades y que se han ido a vivir a parcelas, claro. Y que lo vivimos ahora con los incendios forestales, en que, por ejemplo, CONAF en su estrategia de incendios forestales normalmente cercar el incendio forestal e ir delimitándolo y de alguna forma permite que la parte que está al medio se vaya quemando, digamos, pero van limitando la progresión. Sin embargo, ahora todo estaba lleno de parcelas con gente viviendo ahí. Claro. Y eso, porque de hecho la pandemia significó eso. Hay mucha fue gente, de los últimos 2 años. Claro, que se ha ido a vivir en Punta Lavapié, por ejemplo, uno de los lugares más afectados de la comuna de Arauco, donde yo estuve en un lugar, yo estuve en la comuna de Arauco, no alcancé a llegar a Punta Lavapié, pero ahí hay una posta rural que estaba diseñada para atender centenares de personas, y ahora viven miles de personas. Entonces implica que también nosotros tenemos que volver a mirar las poblaciones que viven ahí, cambiar los establecimientos, aumentarlas en complejidad, y todo eso es consecuencia de alguna forma de la pandemia. Una última pregunta para no demorarla, y agradeciéndole al Rafa que me dio un pedacito de su espacio. Esto de las esperas, de las listas de espera, que ha sido una tragedia de muchos años en nuestro país. Un drama. Un drama muy grande. ¿Hay esperanza de salir de este drama en un tiempo prudente? Porque han ido aumentando, además justamente por la pandemia aumentaron mucho más. Claro, o sea, nosotros primero entender que los sistemas de salud público normalmente funcionan con esperas. O sea, hay listas de espera, en Inglaterra hay listas de espera, en Canadá hay listas de espera, en todos los sistemas tienen una lista de espera. Lo importante es que el tiempo que espera la gente en esa lista sea razonable, sea digno y sea oportuno desde el punto de vista técnico, también médico. Y que no se muera la gente antes de que lo atiendan. Claro, ahora hay que entender que mucha gente que está en la lista de espera y que aparecen en las cifras de que fallecieron estando en lista de espera, no necesariamente fallecen a consecuencia de la lista de espera, sino que por otras razones. Yeah. Porque mucha gente que está en lista de espera son gente mayor que tiene distintas condiciones. Pero claro, el tema de reducir los tiempos de espera es bien desafiante en todo el mundo, porque la pandemia implicaba una necesidad de uso de camas y de camas complejas hospitalarias por un tiempo largo. Esta no era una enfermedad que la gente la hospitalizaran y la pudieran mandar a la casa a los 2 días, no, sino que se quedaban 3 semanas, 4 o 6 semanas, y eso implicó el que nosotros tuviéramos que suspender como sistema de salud las atenciones electivas, es decir, no hacer cirugías electivas, es decir, no urgentes, porque necesitaban las camas para atender a los pacientes graves de COVID.
de COVID-19. Entonces eso llevó a que en todo el mundo se acumulara una cantidad de personas que desbordó a lo que era normalmente, y por lo tanto después cuando se retoma la actividad, esa actividad es capaz de dar cuenta en forma cotidiana de los que se van integrando, pero no de reducir ese número de gente que se acumuló, y por eso ha implicado que hayamos hecho muchos esfuerzos y sigamos haciendo esfuerzos en hacer operativos de que los hospitales estén funcionando los sábados y domingos para atender solo listas de espera, el que se compre servicio al sector privado para las listas de espera, el mejorar la productividad para las listas de espera, y eso ha significado que desde que llegó este gobierno, primero durante el gobierno anterior, el periodo peak de tiempos de espera se logró, se obtuvo cuando estábamos en lo peor de la cuarentena, pandemia, claro, que llegaron a unas medianas de espera de 600 días, o sea, la mitad de la gente esperaba más de 600 días. Eso ya en el gobierno anterior se empezó a reducir cuando empezaron a bajar el número de casos en la fuerza de la epidemia, y se llegó a 400 y tantos días, y nosotros hemos logrado este año bajar a menos de un año, o sea, estamos en 350 días, y la idea es seguir bajando, efectivamente, por lo menos 100 días en mediana de espera desde que asumió el gobierno hasta este momento, hasta el informe, el discurso del presidente, que se hace una vez al año, y eso se está avanzando en lograrlo con mucho esfuerzo. Implica una cantidad de recursos adicionales importantes para hacer funcionar los hospitales fuera de horario y la compra de servicios, pero bueno, se sigue trabajando en eso. Y este tema de la cirugía para los problemas urinarios de las mujeres es justamente un esfuerzo de priorizar en la lista de espera estas situaciones de incontinencia urinaria. Qué bueno eso de haber abierto los centros de salud sábado y domingo el fin de semana, que estaban perdidos. Sí, centros quirúrgicos. Querida ministra, ha sido un placer realmente. Son muchas más las cosas que deberíamos hablar, porque el ámbito de la salud abarca un montón de cosas. La verdad es que me preocupé cuando supe que usted era ministra de este ámbito tan complicado, pero le deseo toda la suerte del mundo, y reitero una vez más que en este día de celebración del Día de la Mujer,